Hola, en este video vamos a resolver tres ejercicios correspondientes al tema de concentración de disoluciones, específicamente de porcentaje en masa. El ejercicio dice, se realiza un análisis químico a 1.82 kilogramos de agua de mar. El experimento consistió en evaporar hasta sequedad la muestra, hasta obtener únicamente las sales disueltas. Dicha muestra pesó al final del experimento 60.38 gramos. ¿Cuál es la concentración en porcentaje en masa de las sales en la muestra de agua de mar? El primer paso para resolver el ejercicio, como ya lo hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores, es obtener los datos del enunciado que se nos presenta. En este caso hay que tener en cuenta que la disolución con la que vamos a trabajar es el agua de mar. Hay que recordar que el agua de mar es principalmente una disolución compuesta de solutos sólidos disueltos pues obviamente en un medio líquido. Y en este caso, los datos que podemos obtener es que el soluto de nuestra mezcla son las sales. No especifica el problema qué tipo de sales son, pero sabemos que esas sales tienen una masa de 60.38 gramos y que la disolución, es decir, la suma de esas sales con el agua para dar la disolución de agua de mar, pesa 1.82 kilogramos. El siguiente paso pues es determinar la ecuación o fórmula que vamos a necesitar para determinar el porcentaje en masa. Y esa ecuación o fórmula es la siguiente. La fórmula nos dice que para calcular el porcentaje en masa de una disolución se divide la masa del soluto entre la masa de la disolución multiplicado por 100. En este caso la masa de la disolución para un sistema de dos componentes, como habitualmente es en este tipo de ejercicios, es decir, de un soluto más un disolvente, la masa de la disolución se calcula de esta manera, sumando la masa de ese soluto más la masa de este disolvente. En este caso no se especifica como tal quién es el disolvente, nos dan la masa de la disolución ya completa, por lo tanto no es necesario hacer esta suma. Tenemos básicamente los datos, nada más para sustituir en la ecuación. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Aquí la unidad de medida en la que se expresa la masa de las sales es gramos y la de la disolución es en kilogramos. Por lo tanto, hay que expresar en las mismas unidades de medida estas dos cantidades. Podemos hacer los gramos kilogramos o los kilogramos gramos, eso es indiferente, pero pues para este ejercicio vamos a cambiar los kilogramos a gramos. Es decir que 1.82 kilogramos de agua, hay que recordar que 1000 gramos es un kilogramo, es igual a 1820 gramos. Ya que tenemos las dos masas expresadas en la misma unidad, sustituimos los datos en la fórmula, es decir, el porcentaje en masa de la muestra de agua de mar que se analizó es 60.38 gramos, que es lo correspondiente a la masa del soluto, dividido entre 1820 gramos, que es lo correspondiente a la masa de la disolución, por 100, nos da un porcentaje en masa de 3.31, aproximadamente 3.32% en sales. El siguiente ejercicio nos dice, una lata de cerveza light habitualmente tiene un porcentaje en masa de alcohol etílico o de etanol de 3.5. Si el contenido de la lata tiene una masa de 360 gramos, ¿cuántos gramos de etanol consume una persona al beber 3 latas de cerveza? En este caso igual, hay que obtener los datos del enunciado. En este caso, nuestra disolución es la cerveza, nuestro soluto es el etanol y la masa de la disolución es 360 gramos. Tenemos los datos. Este ejercicio es diferente al anterior porque ya nos están dando la concentración o el porcentaje en masa, diferente a lo que hicimos en el ejercicio anterior donde lo teníamos que calcular. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar obviamente tiene que derivarse de la ecuación del porcentaje en masa. Sin embargo, hay que despejar lo que se nos pide. Nos piden cuántos gramos de etanol. ¿Quién es el etanol? Es el soluto. Por lo tanto, de la ecuación de porcentaje en masa hay que despejar la masa del soluto. Así queda la ecuación despejada. La masa del soluto es igual al porcentaje en masa multiplicado por la masa de la disolución dividido todo entre 100. Una vez que tenemos la ecuación que vamos a utilizar, pasamos a sustituir los datos en la fórmula. Esta fórmula es la que vamos a utilizar. Tenemos que la masa del soluto es igual a los 3.5%, es un dato que nos da el ejercicio, multiplicado por 360, que también es un dato que nos da el problema, dividido entre 100.
nos dice que tenemos 12.6 gramos de etanol por lata de cerveza. Sin embargo, el ejercicio nos pide que calculemos para una persona que ha consumido 3 latas de cerveza. Si tenemos esta cantidad por lata, si la persona consume 3 latas de cerveza, hacemos la multiplicación simplemente por 3, es decir, 12.6 gramos existen en una lata de cerveza. ¿Cuánto habrá entre cervezas? Multiplicamos 12.6 gramos por 3 y nos da que esa persona ha consumido 37.8 gramos de etanol. Por último, el ejercicio número 3 nos dice: para la preparación de una salmuera se necesitan mezclar 35 gramos de sal común. Nos dan su fórmula, el cloruro de sodio NaCl, con 250 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración en porcentaje en masa de esa disolución? En este caso, queremos preparar una salmuera. La salmuera sería nuestra disolución. Tenemos nuestro soluto. Aquí es fácil identificar el soluto porque tenemos las masas expresadas en las mismas unidades, es decir, gramos. Acuérdense que el soluto siempre es la sustancia que está en menor cantidad, es decir, 35 es menor a 250 gramos. Por lo tanto, el NaCl es nuestro soluto y nuestro disolvente es el agua. Tenemos los datos y la fórmula que vamos a utilizar. En este caso, este ejercicio tiene, pues no una trampa, pero una pequeña consideración que hay que tomar en cuenta. Nos están dando soluto y disolvente, no nos están dando la masa de la disolución completa. Por lo tanto, antes de sustituir los datos en la ecuación, hay que calcularla. Hay que acordarse que la masa de la disolución para un sistema de dos componentes es la masa del soluto más la masa del disolvente. Para nuestro caso en concreto, la masa de la disolución, es decir, de nuestra salmuera, es igual a la masa del cloruro de sodio más la masa del agua, nuestro soluto y nuestro disolvente. La masa del cloruro de sodio es 35 más la masa de agua 250. La suma de ambas nos da pues 285 gramos. Una vez que ya tenemos la masa de la disolución, pasamos a sustituir los datos en la ecuación y nos da que el porcentaje en masa de esta disolución es igual a 35 gramos de cloruro de sodio dividido entre la masa de la disolución 285 multiplicado por 100. Nos da que nuestra salmuera va a tener un porcentaje en masa de sal común o de NaCl de 12.28%. Bueno, esos son los 3 ejercicios correspondientes a la explicación de porcentaje en masa. Espero les haya servido y muchas gracias.